sí, la irrupción de la inteligencia artificial en la vida humana va a tener bastantes implicaciones. Puede ser tanto positivas como negativas. Ujú. Yo pienso que podría ser bastante positiva siendo bien enfocado y enrumbado en... Enrumbado. Enrumbado. ¿Existe eso? No sé. No, No yo sé, creo que sería tomando el rumbo. No sé, pero te entendí. Pero sonó Pero sonó bien. bien. Sonó como pachanga. No. Bien. Bien enfocado, bien dirigido, conducido. Ujú. Poniéndonos ya más Más Serio, técnico. más técnicos, Serio. más serios. Ajá. Puede llegar a ayudar a la humanidad a ir a otros niveles de desarrollo. Porque si bien va a ayudar en el trabajo pesado, Ujú. ya la gente no se va a tener que preocupar por vivir en ese modo de supervivencia que el 90% de la población vive así. Vive pensando en que va a pagar la renta al final, en el último, de que tiene que estar pendiente no sé, del trabajo, de que va a estar 12 horas en el trabajo y toda esa vaina que 8, 12, 14. en el país que estemos, pero en estos son 12. Aquí se vive como una especie de esclavitud. Entonces, Bueno, legalmente son 8, pero hay gente que trabaja sus 12 horas bueno, bien esclavitud moderna, hermano. esclavitud moderna. Ajá. Sí, señor. Entonces, con estas Con tecnologías. tecnologías, todo eso va a cambiar. Puede dar calidad de vida, puede permitir que ese trabajo pesado, o sea, ya bien lo hagan máquinas. O sea, ojo que no solamente trabajo pesado en plan repetitivo, sino en realidad también parte de trabajos creativos. Por supuesto, eso va Claro. O sea, a llevar tus ideas a otro nivel. Y también. trabajos que en este momento les pagan, o sea, buena plata, programadores, abogados que hacen Mm, contratos, exacto. Arquitectos, como decía Arquitectos. en el corte anterior, claro. O sea, claro, o bien algunos se van a hacer mucho más eficientes por la adopción de estas tecnologías, Ujú. pero otros se van a quedar sin chamba pues porque va a haber gente que aporta más valor al mercado por sí sola. Y ahí es donde los gobiernos, la sociedad como tal, va a tener que pensar en qué hacer con eso. Porque incluso ya lleva tiempo el tema del desarrollo tecnológico que no ha sido tocado mucho en las aulas. O sea, me refiero, por ejemplo, El en tema la de la parte educación. moral, ética o el uso adecuado por ejemplo, vamos a poner un caso puntual, las redes sociales. Hay un documental en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales y ya no es nuevo de que las redes sociales están al nivel de una droga fuerte como lo es la heroína. ¿Cuántas horas no le dedican las personas de ocio en las redes sociales diarias? Instagram, Facebook, 8 horas, TikTok, fácil. todas esas redes sociales. Como mínimo una persona le puede dedicar a eso. Entonces, imagínate ahora con la inteligencia artificial sumado a la creación de la realidad virtual con Meta. Vamos a ver como Black Mirror. Esa es otra serie que la pueden buscar en Netflix. Exacto. Es un serio. Y eso es un otro serio. tema que también podemos ampliar. Ahorita estamos tocando este tema así como puntual, pero yo creo que es bien importante que se empiece a educar en base a esto. Claro. Y sobre las redes sociales también, porque Ujú. las redes sociales han incrementado la depresión entre adolescentes, por ejemplo. Claro. Porque las redes sociales lo que están haciendo es mostrarte lo que unos tienen y lo que los otros no pueden tener. Y eso te genera ansiedad. Claro, un tema de vanidad. Exactamente. Aparte de generarte un montón de dopamina, Ujú. te genera esa ansiedad de algo que tú quieres tener y no lo puedes tener de O sea, manera ojo inmediata. porque la ansiedad es algo que se puede diagnosticar, ¿cierto? Que tú generes ansiedad a partir de redes sociales es una suposición que podemos hacer, pero la ansiedad en realidad es algo que no podemos diagnosticar. De lo que sí estamos seguros es que te genera dopamina, sí, y te puede generar cierta dependencia de alguna forma. También, claro, dándole ese enfoque, Claro. sí, por supuesto. Ahora, otro tema importante en base a esto es que yo creo que la sociedad como tal Ujú.
no debe permitir que esto sea usado para el control de las masas. Y eso es un tema bien delicado porque con las redes sociales ya se controla las masas. De hecho, desde que ya existen los medios de comunicación, las masas han sido controladas. Claro, con el inicio de la televisión. Y otros medios también. Y eso está comprobado. Los nazis avanzaron mucho en eso, en la propaganda política y todo ese tema de cómo controlar las masas a través de los medios de comunicación. Ahora imagínate, si tú controlas, por ejemplo, China, que quiere poner bastantes restricciones, pero guiadas a fortalecer los ideales de un partido comunista. Si tienes una guía que te genere toneladas de contenido en relación a tus propios ideales, tus propios intereses, y la gente se lo come todito, porque todo el día consume redes sociales. Exacto. Si yo soy un ciudadano chino que va, no sé, yo que sé, a su red social china, que más consume, y veo puramente, o sea, puro contenido generado a partir de inteligencia artificial alineado con los ideales del Partido Comunista Chino, pues no va a tener nada más que ver, ¿verdad? Es correcto. Y no va a poder salir de eso. Por eso debe estar de alguna manera consensuado con varios gobiernos del mundo, pues, y que no solo las potencias tomen control de ellos, ni las grandes empresas. Y en el ámbito militar también, ¿cómo tomará esta importancia? Exacto. Mierda. Porque, mira, esto abarca mucha vaina y da mucha tela que cortar. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la policía de Nueva York ya está usando unos robots que se llaman los DigiDog. Ajá. Y los DigiDog, eso es tal cual, eso es salido de un episodio de Black Mirror. Que de por sí sale en un episodio de Black Mirror. Son robots o son perros que van a ayudar a la policía contra el crimen. Vi ese episodio. Que bueno, Y es muy spoiler, creepy. se jodieron con el spoiler, pero es un robot para poder explicarlo y también que Claro. se entienda de qué carajos es. Digamos que eso es un robot, ¿no? Chévere, es una especie de perro. Pero pase lo que pase, tú no puedes escapar de ese fucking perro. Si hiciste algo malo, el perro te va a escapar y te va a fusilar. Pase lo que pase, weón. O sea, Por los momentos ellos no pueden usar la fuerza, pero no saben en el futuro. no, me refiero en el capítulo. Sí. Eso es lo que pasa. O sea, es imposible escapar de ese perro porque tiene visión nocturna, visión a través de la pared y no sé qué huevada. Tal cual. Claro, Y no te puedes escapar. y escucha todo, Y escucha desde todo de todas kilómetros, o sea, Sí. es algo muy creepy. Y que bueno, para dar un poco de conclusión, Ajá. hay que tener bastante responsabilidad con lo que sería la inteligencia artificial, también la robótica, que no es un tema que hemos tocado hoy, pero sí ha avanzado un montón de cosas. Como lo estábamos mencionando, Elon Musk quiere crear también su propio robot, entre Panadito. muchísimas otras empresas que quieren crear robots. Ajá. Hay que tener esa responsabilidad dentro de todo este tema, ¿no? Ajá. Lo que sería la Claro. inteligencia artificial. Y para eso, para dejar el mensaje, es fundamental la educación. Y el gobierno tiene que encargarse de educar a la población en ese tema. Que sí, Que les convenga o no, no lo sé, pero yo creo que a partir, si los gobiernos no lo hacen, nosotros también tenemos que autoeducarnos Tener Claro. conciencia. y claro. tener conciencia para utilizar estas cosas para el bien. De hecho, Yo- se puso. Disculpa, Dale, sí. Continúo tu idea, Carlos, y ya pasamos a lo que quise decir, es que sea lo que sea, tomar la responsabilidad de educar va a ser solamente de nosotros realmente, porque puede que a ti te ofrezcan educación que no la tomes también. Como pasa, bueno, yo he visto gente en mi universidad, por ejemplo, que le pagan toda la educación y tú crees que se educa de verdad, ¿no? No. Entonces, más bien, recomendación, moraleja, viene la inteligencia artificial a arrasar con puestos de trabajo o a gente que la va a adoptar para hacer más fácil su trabajo, para Más aportar eficiente más valor. también. Ujú. Entonces, si no nos educamos, igual o nos quedamos en chamba o alguien nos va a reemplazar. Correcto. Es correcto. Esa es la verdad. Correcto. ¿Ibas a decir algo? Sí, Gabo? bueno, sí iba a decir algo, pero voy a complementar también lo que dices tú. Ajá. Que se preguntarán qué carreras o qué tipos de profesiones se pueden salvar de esto. Pues más que todo, ahí entrarían carreras o profesiones bien creativas. Ujú. Ujú, claro. Que ya no sea algo tan repetitivo, tan robotizado. O sea, tienes que poner empeño en educarte en algo que te pueda expandir tu creatividad.
y usar esto a favor. Yo he usado ChatGPT para un montón de cosas que me ha ahorrado un montón de tiempo, me ha ayudado a crear tablas, me ha ayudado a sacar presupuestos, me ha ayudado a un montón de vainas Ajá. que Pero eso me ahí- hubiese tomado a mí bastante tiempo. Ahí yo también te agrego que sí, creatividad en tu chamba, pero más o menos también, porque por ejemplo, diseñadores de moda, gente que un trabajo creativo completamente, Correcto. van a valer un poquito verga también quienes no se adapten. Por ejemplo, dramaturgos también van a valer un poquito verga los que no se adapten. Entonces, sí, creo que trabajos creativos, perdón, una mención más, agencias de marketing también van a valer un poquito verga porque ya va a haber inteligencias artificiales que te diseñen Ujú. campañas de marketing y comunicaciones. Entonces, sí, trabajos creativos, pero con pinzas. Lo que yo creo que definitivamente no se va a extinguir, allá toda la inteligencia artificial del mundo, es aprender a gestionar recursos. Correcto. Aprender a gestionar recursos, porque Claro. puede que tú seas muy creativo, chévere, pero si no aprendes a gestionar los recursos que tienes para materializar lo que de verdad quieres llegar, pues te jodiste. Te jodiste, Correcto. no vas a poder hacerlo. Y eso de gestión de recursos, mover tiempo, mover gente, diseñar planes, ¿lo va a hacer una IA? No lo sé de verdad. Yo creo que no, yo creo que no. Te lo digo la verdad, yo creo que no. Puede ser. Yo creo que una idea de negocio es llevada a cabo por personas, porque las personas probablemente son que le van a dar forma a eso y que se apoyan en herramientas de inteligencia artificial, sí, va a pasar. Pero la gestión de recursos va a pasar. Va a ser interesante en otro lado. todo este desarrollo que Sí, vaya a claro. pasar. Hablando de negocios, ¿sabes que ahora la inteligencia artificial, ese es otro rubro que se puede quedar hasta sin chamba Ujú. para nuestras empoderadas y empoderados, que ahora están generando hasta porno con inteligencia artificial. Lo vi, no, pues, Y fuerte, fuerte, no, qué indistinguible, miedo. es que es indistinguible Qué miedo. de mujeres brother. reales. Eso es Y aterrador. suben contenido, suben Aterrador. fotos y eso, y ya lo están vendiendo en OnlyFans. Y ya le están monetizando eso. Claro. Imagínate Y las entonces, mujeres ya no se exponen, simplemente que crean esa inteligencia artificial y ya lo va a poder hacer cualquiera. y lo monetizan. Vas a poder generar cualquier tipo de contenido del que se te ocurra y lo vas a subir y la gente no ni idea qué va a hacer. Hace un año Imagínate. tenías que crearte tu OnlyFans y tomarte fotos. Ahora solamente te lo creas y la gente hace una Y IA. ya, y Qué la- fuerte. ¿Ah? Pero un Brutal. tema ahí tocando la parte de la moralidad, Ajá. es que yo creo que el Only, más que beneficiar, lo que hace es perjudicar a quien lo consume. Ah, claro. Tanto hombres claro. como mujeres, porque le estás creando una dependencia de algo que la persona quiere tener y simplemente lo estás usando para el Bueno, pero placer. ahí tú ya estás hablando de toda una industria. Y es una de las industrias más poderosas que hay. Por supuesto, Claro, es que de todo. de por sí esa industria podrá ser la más poderosa y todo lo que tú quieras, pero Ajá. te está creando una dependencia ficticia, Ah, sí, sí. algo que claro. no genera ningún tipo de aporte. Claro. Voy a tomar lo que dices, hablando de dependencias a cuestiones que nos perjudican y todo esto, para pasar más bien al siguiente bloque, precisamente, porque hemos hablado bastante de inteligencia artificial. Sí, Hablaremos más en algún después, en algún momento de ley, porque es algo que nos importa mucho. Claro, y Es para que- bien ir cerrando Y para ir cerrando el episodio. también, es que vamos a hablar precisamente de cosas que de una u otra forma nos han perjudicado, de grandes cagadas que hemos hecho en nuestras vidas, al menos, más o menos, o bueno, cagadas, metidas de pata, como lo quieran entender, de lo cual podemos sacar algo positivo al día de hoy. Entonces, yo les propongo esto, voy a empezar yo también porque lo estoy proponiendo, lo estoy tirando. a ver. A ver, Y- cuéntanos. Les voy a decir algo que me cambió radicalmente. Una cagada. A ver, cuéntanos. Fíjense bien, y esto es serio, es serio. Qué cagada. Acabo de dibujar un punto acá, porque es un punto, vamos a llamarle punto de inflexión. Antes de la pandemia, ¿cierto? Yo estaba en plan en mis asuntos, no sé, estudio, tenía una chica, amigos, todo esto, pero todo eso lo estaba haciendo sin tener en cuenta algo fundamental, que era expresar mis sentimientos. Ok. Y esto es re fuerte, y ya le voy a explicar por qué. Esto es antes de la pandemia, ¿no? Ok.
Y aquí viene la parte fuerte. Mi círculo más cercano se fue cerrando en una serie de cosas, ¿no? Gente que yo tenía muy cerca, sabía que estaba pasando por problemas. ¿Y a quién le iba a contar mis mierdas? ¿A quién le iba a contar mi huevada? Sentía que no podía contarle a mi huevada. Y también pensaba en ese momento, y esta es la gran cagada que hice, pensé, ¿para qué le voy a contar mis huevadas a alguien? ¿Para qué? ¿De qué va a servir eso? Mejor me ocupo yo o lo ignoro y sigo adelante con mi vida. Ok. Vino la pandemia. Vino la pandemia y ahora sí, brother, 2 años encerrado en la casa, en esa conversación interna, ¿de a quién le contó mis huevadas? A nadie, a mí mismo. Y esa huevada me fue destruyendo. Tuvo que terminarse la pandemia. Tuve que terminar una relación para darme cuenta de que estaba jodido emocionalmente por todo lo que no había dicho durante años. Eso es muy fuerte lo Entré a terapia que psicológica, weón, y me di cuenta de que no había dicho ni una sola puta palabra de cómo me sentía como desde los 15. ¿En serio? Y esa es una mierda y es una gran cagada que ya después pude entender. Y gestionar. desde ese entonces le hablé a mi psicólogo, ¿no? De verdad le dije por lo que estaba pasando. Y es como, puta, si tú estás en una praxis diaria donde no dices lo que sientes, te va a comer. Claro. por Esto es supuesto. totalmente Y Una desde, ese buena entonces, depresión. y desde ese entonces, pues ahora hablo de cómo me siento también. Por eso ahora puedo estar diciendo esto, ¿no? Por eso ahora estoy más feliz también. Claro. Puñeta. O sea, esa tranquilamente, y estamos hablando de grandes cagadas, puede ser la cagada más grande que he hecho conmigo mismo. Reprimirte tu... Reprimirte, no, Sí. no poder expresarte. No, No. claro, y creo que a todos, Total. y tomando en cuenta tu ejemplo, y gracias por abrirte a Gracias. nosotros y a Y a nuestro la público. audiencia, porque la cosa es compartir Exacto. Claro, cosas que nos importan. que tenemos y valor. sí, eso a veces suele ser un gran error, no poder expresar lo que uno siente. Yo también he pasado por un montón de cosas bastante complejas. Y es difícil no poder expresarlo. Entonces es bueno saber gestionar ese tipo de emociones para que nada te quede por dentro ni que te pueda estar consumiendo. Y aún más estando encerrado en una pandemia. Ujú. Yo por lo menos, por ejemplo, utilicé la pandemia para poder mejorar quizás mi aspecto físico, lo utilicé para poder hacer ejercicio y pasar de pesar 70 kilos a pesar ahorita más o menos entre los 87, 90 kilos. Entonces creo que también nosotros en la pandemia, un mensaje para la audiencia es que, o por lo menos yo lo utilicé para poder cambiar una situación a otra situación mejor, que fue lo mismo que hiciste tú. Claro. Poder abrirte, poder expresarte, porque sentías que tenías un círculo reducido y no podías hablarlo con nadie, ¿no? Claro. Otra gran cagada que yo puedo nombrar, y no es algo personal, pero fue una de las noticias que estuvo bastante picante Pero esta sí es semana. una gran cagada, claro. Es algo bastante fuerte. Fue, no sé si la audiencia lo pudo visualizar, es lo del Dalai Lama, Ajá. ¿no? Que era lo que yo Sí, quería sí, sí. traer acá a la gran mesa. Ajá. Sí. Yo no tengo La mucho- gran mesa, ya tenemos nombre de la mesa, la gran mesa, así se quedó. a la mesa, a la mesa. Ajá. Yo no tengo mucho conocimiento del Dalai Lama, sé que sí es un líder espiritual, tiene Ajá. una historia bastante compleja con los del Tíbet, son una población que fue desplazada por el comunismo chino y se fueron a la India lo recibió, etcétera, etcétera. Creo que están basados en el área del budismo, Gabriel sabe un poco más sobre el budismo y todo ese tipo de religiones. Ok. Pero creo que la gente lo tenía a él como un referente religioso porque habla de aspectos de la espiritualidad y aspectos de la conciencia. Pero al tocar o al hacer eso, la gran cagada que él hizo a nivel público con un niño, queriendo que el niño lo besara en la boca, La boca, obviamente, brother. y que le lamiera y le chupara la lengua. Eso para mí fue una de las grandes cagadas que ha podido pasar esta semana y a nivel global, ¿no? Totalmente. Entonces, yo creo que un poco el mensaje que le dejo a la audiencia es que nosotros siempre tomemos lo bueno que haya en todos los aspectos de la vida, sea el catolicismo, sea cualquier tipo de religión,
y no seguir ni líderes religiosos, O sea, ídolos. ni políticos, ni actores, ni nada, siempre tomar lo bueno y poder desechar las cosas malas que pueden hacer. Porque fíjate, nosotros no sabemos qué puede estar haciendo ese señor tras bambalinas, con quién sabe qué, si a nivel público se atreve a hacer algo como eso, quién sabe qué estará haciendo detrás de cámara, ¿no? O sea, es algo que a la gente le ha volado la cabeza. Ajá. Entonces, para mí eso también me parece una de las grandes cagadas que ha podido pasar por lo menos en este 2023. Definitivamente, sabes, mira, si tú a mí me dijeras, yo no hubiera visto la noticia, el Dalai Lama le pidió a un niño que le chupara la lengua frente a sus padres, Frente a cámaras. frente a cámaras, frente a una audiencia. O sea, yo te digo, ¿qué? ¿Esa situación es real? ¿Puede pasar? Ni siquiera cabía mis posibilidades imaginativas, ¿me entiendes? O sea, es que es una cosa que no le encuentro sentido de verdad que pase, y pasa. Y pasa. Mierda. Esa es la soberana cagada. Mierda. Es que yo creo que no, eso no tiene justificación para nada. Y no sé qué estaría pasando por la cabeza de ese señor. Supuestamente, el comunicado que dio, Yo he comunicado, eso no lo hice. sí, hubo un comunicado por parte del, no sé, qué será Séquito, la parte de medios del Dalai Lama. El equipo de relaciones públicas del Dalai Lama. Exacto. Supongo Sí, que será. tendrá algo de eso. Hablaba de que el Dalai Lama es conocido por ser bromista. Ajá. La cuestión es que eso ya no es Ah, una pero broma. es que eso no es una broma. Eso no es una broma. O O sea, sea, puede ser que sea, yo no, ¿no? obviamente él no pensó eso, ni las implicaciones que podría tener, porque si no lo hubiese evitado. Pero dicen que sí, que él hace esa broma y lo hace de manera inocente. Pero es que yo digo, y eso es un tema que ya da para otro capítulo, porque es bien largo, a pesar de que es algo súper corto, de decir, que es el sentido común. Esta huevada Claro. no es de sentido común, eso que Claro. dice. O sea, el sentido común te dicta a ti de que hay determinadas culturas, o lo que sea, o por el simple hecho de que es un niño, de, oye, eso no se hace, o sea, no es algo como que, y yo no estoy hablando del deber ser, porque sí podría entrar dentro del deber ser, pero el sentido común te dicta, o son principios no escritos, que te hacen actuar de una manera Claro. ecuánime, o sea, Claro. sin perjudicar a tu entorno, O sea, ni a claro, ti mismo, y ni es al que otro. estamos en 2023, brother. Tú entiendes perfectamente que eso está Claro. fuera de lugar. Sea Aparte quien sea, ¿no? Correcto. que para mí, mi perspectiva es que los niños son sagrados. O sea, los niños no se tocan ni con la mirada. Correcto. Entonces, para mí eso fue una de las grandes cagadas que pudo haber pasado y yo estoy sin palabras a nivel de emociones para poder... O sea, es algo que te impacta, que tú dices como que esto en realidad sucedió. Es como que, what the fuck, weón. O sea, nunca realmente te lo hubiera podido creer si, No, si no. te lo contaran así nomás, ¿no? Es una gran Pero- cagada. Y hay video, demasiado fuerte. Es una gran cagada. Tienes también una gran cagada para compartir. Antes de Uy, irnos, es que yo tengo muchas. No. Yo tengo muchas que no sé, ahorita no Ahora me viene a la tenemos mente. una sección de grandes cagadas en el Eso, canal, ¿no? debe No sé haber por qué no. una sección, pero bien amplia de eso, pues. Ajá. Ahorita no me viene a la mente algo así particular. En la adolescencia, obviamente, tuve muchas cagadas. Ajá. Muchas cagadas. Pero yo he aprendido de esto, pues. Y ya, pues, ¿qué voy a hacer? No me voy a estar dando látigos ni Pero eso es lo golpes, importante, por eso. aprender. Exacto. aprender. Pero sí, obviamente, definitivamente yo tuve un montón de cagadas. Ahora, a pesar de haber tenido un montón de cagadas, me hubiese gustado, bueno, todavía estoy a tiempo, cagarla más. Bueno, Pero todavía estás en el- vivo, todavía En puedes. el aspecto en que no hacer algo perjudicial para nadie, pero cagarla me refiero a equivocarme más. Ah, Porque yo fui criado en un entorno en donde equivocarse no estaba bien y que tenía que ser muy perfeccionista en las vainas. claro. Y eso que- puede ser una cagada, no haberte equivocado tanto. Correcto. O sea, Ah, claro. eso Claro. era lo que yo quería dar más o menos a entender.
Claro, pero ese también es un tema en que la sociedad, incluso hasta en los mismos trabajos, te dicen que tú no puedes tener errores, que tienes que tener el menos errores posible. Y no nos lo llevamos en el aspecto de cagada, sino que si tú cometes errores, obviamente no vas a perjudicar a una empresa de manera económica, porque obviamente sería como que inaudito, pero sí los errores te hacen de que tú puedas aprender de esos mismos errores, valga la redundancia. Entonces, yo creo que más las cosas van por ese punto, ¿no? De que tu entorno te enseñó a que no tenías a que tenías que ser perfeccionista, a que Claro. tenías a que no podías cagarla porque si no te caía a correazo y eso, Claro. y simplemente yo creo que, y bueno, fue igual la forma en la cual te educaron y no se puede culpar a tus papás, ¿no? Pero vamos a un corte. Que nombraste a que nombraste mis papás, ¿no? Y saber de que eso no es un error, equivocarse no debe por qué ser mal visto ni desde el punto, desde el núcleo familiar, ni desde la sociedad. Y tampoco es que, bueno, si estás trabajando vas a estar perjudicando de manera económica a la empresa, pero debería ser un poco más aceptable el hecho de que tú te equivoques y aprendas de esos errores. Claro, pero pasa mucho en donde, no sé, tus padres o la sociedad, no sé, pero hablo en este tema ya más particular, esperan mucho de uno, entonces te crean unas altas expectativas que tienes que cubrir así de pequeño, entonces de repente te están asignando un montón de expectativas y tú ni pendiente, o sea, eres un peladito que andas pendiente, estás jugando, de estar aprendiendo. Y de repente te cargan de unas expectativas que, oye, que tienes que ser mejor, que tienes que hacer esto, que tal y tal. Y uno, uy, ¿en qué momento pasó esto? ¿En qué momento se me está exigiendo toda esa vaina? No sabía Claro. que así había que ser. Entonces, eh, ¿qué pasa con el tema de tener una crianza tan perfeccionista de que tienes que, o sea, tener el mejor rendimiento posible? Que en cierto aspecto no está mal, pero hay que saber equilibrarlo, pues. Pero a lo que me refiero es que hay que dejar o sea, los hijos, pues ya en este caso, o uno mismo, permitirse equivocarse. Claro, que el Por- equivocarse no esté mal visto, a eso es lo que yo voy. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Que Es real. cuando tienes ese enfoque perfeccionista, ¿qué pasa? Que luego tratas de ver que todo el escenario posible sea perfecto para uno llevar una acción a cabo. Acabo. Y Y si eso, no se da el si escenario, no, lo puedes hacer. no lo hace. No lo hace. Y pierdes demasiada oportunidad por querer que todo sea perfecto. Entonces, estás dejando pasar oportunidades, pero por montones. Y Y lo puedes llevar a varios ámbitos de tu vida. Pueden ser en temas de relaciones. Si no tienes a la mujer perfecta, entonces no tienes una relación. Si no tienes el mejor trabajo, entonces no trabajas. Entonces agarran y te cercenan un poco ese pensamiento por el hecho de no dejarte que te equivocaras y que aprendieras de esos errores. mira, fíjate un ejemplo bien grande de que se habla de que el fallo es importante en la vida de cualquier ser humano. Michael Jordan. Michael Jordan, él decía que él tuvo tanto éxito, fue porque él falló mucho. Falló más que los demás. Claro. Claro, Que falló tanto que eso le permitió a él conseguir el éxito que tuvo. claro. Que ahorita es considerado la leyenda más grande De baloncesto, del claro, baloncesto. sí, Claro. definitivamente. Entonces, eso, hay que quitar ese estigma, De Equivocarse ese paradigma está bien, de equivocarse está mal. siempre y cuando Otro. aprendas. Siempre. Claro, exacto, no es que te tropiezas, cometes ese error y pucho, otra vez y vas y lo tomas y vuelves. Exacto, no es que vas a estar haciendo error y ya, y te Obvio caes no. en el error. No, la idea es fallar, pero aprender de ese fallo. Exacto. Un ejemplo también que yo puedo citar acá es el ejemplo de Elon Musk, cuando él estaba creando SpaceX. Yo que tuve la oportunidad de leer su biografía, su último libro que sacó,
él falló tanto poder intentando sacar los cohetes, llevándolos a que despegaran los cohetes, incluso a que sean los cohetes reutilizables. Él falló tanto, bueno, no tanto en general, falló las 4 veces específicamente. Y a la cuarta vez, él pudo llevar a cabo el despegue y el aterrizaje perfecto de sus cohetes. ¿Y por qué le permitió el hecho de fallar? Fue para poder aprender, tanto él con su equipo de ingenieros, poder llevar esa tarea a cabo. Porque si él no se hubiese permitido fallar, entonces nunca se Y hubiese esos rendido. fallos eran de millones de dólares, bro. Y eran fallos de No millones era de dólares. cualquier... El aprendizaje Claro. tiene un costo. Hay que pagar ese costo. Hay que Es pagar ese correcto. costo. Entonces, yo les pongo otro ejemplo también, ya como para ir cerrando todo el podcast, y es equivocarse, necesitamos hacerlo para aprender. Igual nunca van a haber las condiciones perfectas para hacer algo. Este podcast es el resultado de hacer como podamos las cosas también, lo mejor que podemos y equivocarnos en el proceso. Nos equivocaremos más, sí, pero estaremos aprendiendo. Pues. Claro, Correcto. y que también el podcast va a pasar por un proceso evolutivo. La semana pasada estamos grabando de alguna forma, esta semana estamos grabando de otra forma, y luego se van a ir integrando elementos al podcast que van a hacer que nosotros lleguemos Tengamos más calidad. exactamente. Y eso no significa que nosotros tengamos que, como no tenemos las cosas perfectas, entonces no las vamos a hacer. Al contrario, nosotros tenemos que hacer las cosas y a medida que vamos haciendo las cosas, vamos corrigiendo ciertos elementos para que el podcast siga creciendo y se pueda ir nutriendo. Correcto, hay una frase, que con esto creo que ya podemos cerrar, claro. que aprendí de Diego hace no mucho. Quitándome, diablo, coño. El ilustre Diego, Diego Car, Ok. que es mejor algo hecho que perfecto. Sí, es verdad. Sí, es cierto. está. Con eso cerramos el Con eso podcast. cerramos. Mejor hecho que perfecto. Gracias a todos, suscríbanse, denle like, compartan y para mí ha sido un excelente episodio. muy Excelente feliz. episodio. Nos vemos en Que otro- se unan En al otro episodio. Coffee Podcast Crew, suscribiéndose. ¿Qué pasa? Sí, Coffee Podcast. Comenta.